Acaben de hacer su pago a la tierra, amigos. Ahí están las flores. Dicen que era como un horno, ¿no? O sea, como un horno de fundición de algunos metales, ¿no? Podría encontrar, mira, es un ocio, mira, amigos. Ahí está, apreciamos, es un ocio en esa parte. De repente sean de antiguos pobladores. Por ejemplo, por acá podemos observar. Uy, la atrapó. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes súper bienvenidos a este nuevo contenido. Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en un sitio, un complejo arqueológico, mejor dicho. Estoy haciendo un trekking y como también recorriendo a los sitios para traerles a ustedes un nuevo video más. Así es amigos, nos encontramos en una ruta que se une de Abancay hacia Andahuaylas y he encontrado pues un lugar. Y así es amigos, como pueden entender, nuestro canal se trata de exploraciones para traerles un video más a ustedes. Así es amigos, entonces sin más que decir de mucha vuelta, comencemos de una vez. Síganme los venos. Ay, ay, ay. Así como el Sondor, muy parecido, ¿no? Es un pirámide similar al sitio que se encuentra en México, las pirámides de... No sé cuál es su nombre, ya me olvidé. Bueno amigos, así es. Hoy nos estamos dirigiendo hacia el sitio arqueológico de Curamba. Que nos va a sorprender el sitio arqueológico, ¿no? Es muy visitado por los lugareños del sitio, ¿no? Estamos en tiempos de lluvia y pues por allá es la ruta que pasa hacia la ciudad de Abancay, ¿no? Por allá. Y viene pues ¿no? con un carro particular. Y si ustedes desean llegar a conocer este sitio arqueológico, llegan hasta acá, ¿no? Está a unos par de pasos hasta a este sitio arqueológico. Entonces, aprovechando tramo, hacen una parada y pues pueden venir en familia, ¿no? Como de paseo. Así es amigos. Por ejemplo, por esta parte ya nos estamos encontrando como siempre. Este complejo era como una ciudad, ¿no? Una ciudad. Y podemos observar que hay, ¿no? Restos de piedras de las construcciones de las viviendas que estuvieron en este lugar, que se han realizado. Más al otro lado ahí se encuentra un pirámide. Entonces, en esa pirámide hacían todo tipo de actos sagrados, los chancas, ¿no? Así como los indios. Bueno amigos, hoy nos encontramos ya en uno de los sitios de este complejo arqueológico. Acá podemos apreciar que fueron estructuras, no viviendas, que sirvieron para almacenar o guardar productos perecibles, ¿no? O los granos, ya sean tubérculos, todo tipo de alimentos, ¿no? Que lleva el nombre de los graneros, ¿no? Y no está restaurado aún, permanece en su estado tal como fue hallado, ¿no? Y es así amigos, para que se pueda notarse, creo que lo han quemado al parecer y recién está creciendo, empezando a crecer todas las hierbas que ha sido quemado, ¿no? Esto con el fin de para que el visitante pueda observar, ¿no? Con ese fin de repente hayan quemado. Eso pienso yo, ¿no? No creo que haya sido un incendio provocado por alguien, ¿no? Creo que ha sido controlado, al parecer, porque en los medios no está quemado. Entonces quiere decir que
ejemplo, en todas las zonas que hay donde hay roca, solamente en esas partes está quemado. Podemos observar acá, por ejemplo, todas las construcciones con el tiempo se ha venido derrumbándose, ¿no? De lo que estaba parados los muros, se han colapsado. Entonces, por ejemplo, por acá, en estas partes también igualito, hay más construcciones, pero todos ya están derrumbados, colapsados, ¿no? Al parecer ya hace muchísimos años han pasado desde que habitaron los chancas, ¿no? En este lugar, y es por eso ya pues está dejando ya de ser ¿no? Y al parecer para mantenerlos intactos, los profesionales o los encargados de recintos no lo hacen su trabajo con tal que nosotros los visitantes podamos apreciar. Por ejemplo, en esta parte observamos, ¿no? Una piedras, ¿no? En forma de rectángulo construida. No sé con qué fin haya sido. Por ejemplo, en este medio, este de acá se encuentra acá en el medio. Este es como un patio que digamos, y se encuentra esta cantidad de piedra mencionada acá en el medio. No sé qué rol haya cumplido. Por ejemplo, por acá también encontramos, ¿qué es esto? A ver, creo que es un usno. Que quiere decir que un hueco hacia abajo, ¿no? Pero como hoy estamos en tiempo de lluvia, amigos, una belleza impresionante. Las flores, la fauna lo rodean, ¿no? A este complejo arqueológico. Ahí está, por ejemplo, por acá decíamos todavía la construcción está casi intacta, mira. Por partes ya se está queriéndose ya colapsar el muro, ¿no? Ahí está, claro ejemplo que ven ustedes en las pantallas. Ahí está. Y pues está rodeado de arbustos y bastantes flores que están aún se mantienen, ¿no? En tiempo de lluvia. Y esa nieve. Hay más construcciones por acá que aún están en su etapa, ¿no? Así como se encontró, no está restaurada. Hay bastantes construcciones. No es tan como digamos que como los incas hayan construido algo como las piedras megalíticas o algo así, no, es solamente rústico. Así como la cultura chanca, ellos siempre sus construcciones han sido rústicos, ¿no? Entonces, en cambio, los incas ya también ha sido así como tallado o algo así, más moderno ya eran, ¿no? Como si hubieran utilizado algún tipo de herramienta, ¿no? Más sofisticado ya, algo así. En cambio, los chancas no. Y ahí, amigos, en las pantallas vemos, ahí está el famoso torre de pirámides de Curamba, ¿no? Por acá hay más construcciones hacia la parte de adentro. A ver, ¿qué es lo que hay por allá? Hay un hueco, pero hacia la parte de abajo. Yes, amigos, acá podemos apreciar parece un usno. Esta era una habitación, así hacia el fondo iba, y por acá, ¿no? En el rincón del ambiente podemos apreciar, y claro, en sí es un usno. Ahí está, amigos, ahí abajo podemos apreciar, no sé qué tan profundo sería, ¿no? Pero ahí está, las malezas se está tapando para observar. Entonces, no sé qué puede haber ahí adentro, de repente está un sótano, no lo sé, pero podemos observar que es un ambiente en forma rectangular, ¿no? Que está. Igualmente por acá apreciamos, hay más huecos hacia la parte
del fondo, los llamados ushnes, ¿no? Que están, no sé para qué función haya servido esto. Por ejemplo, por acá también hay más construcciones rústicas. No, por ejemplo, por acá, este creo que ya han sido amontonados ya por los arqueólogos que han estudiado, ¿no? Todo esto, pues que hayan dejado así, ¿no? La cultura chanca, no creo. Al parecer ha sido removido ya todo ese piedra, solamente los ambientes están, sé que los muros que estaban están permaneciendo intactos, ¿no? Entonces por acá podemos apreciar, es un muro con una anchura casi de 80 centímetros a 1 metro, yo lo calculo que estaría, ¿no? Todas palmadas, ¿no? Empalmados. Por acá hay una piedra más grande y otra pequeña entrelazados, ¿no? Para que no pueda abrirse el muro, ¿no? Para ambos lados. Ya se puede notar. Así es, amigos. Igualmente por acá, en formas rectangulares, hay varias piedras puestas, ¿no? En formas rectangulares. Hay en formas circulares también en las partes, así como acá, por ejemplo, apreciamos, ¿no? Así es, amigos. Más en formas circulares, apreciamos las construcciones, ¿no? De repente en su medio, ¿qué es lo que podría contener, ¿no? De repente algún tipo de esto, ¿no? Puede ser algún secreto de repente, ¿no? Así es, amigos. Por ejemplo, por acá también vemos que es un usno, ¿no? Creo que hacen su pago a la tierra, algo así, por acá, ¿no? Apreciamos que hay bastante cosas quemadas, como botellas rotas. No lo hagan, por favor, cuando visiten. Es un sitio arqueológico. Nuestro patrimonio, nosotros, si no cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Así es, amigos. Por ejemplo, acá también ya está, por ejemplo, este muro ya está queriendo colapsar, entonces para no perder la estructura, le han puesto una herramienta de los palos, ¿no? Para que lo soporte. Ahí podemos observar es un pirámide de una buena altitud. Tiene pues 3 plataformas, ¿no? La primera plataforma aún todavía es de pura tierra, ¿no? Está un poquito elevado, pero no parece que hubiera montonado las tierras, algo así. Y en el segundo nivel también igualito. Y el tercer nivel ya también igual, ¿no? Nos vemos. Entonces, amigos, todo esto no es que haya sido destruido, nada. Creo que se han mantenido desde que han podido explorar, ¿no? Las personas que recién han encontrado. Así, solamente han dado unos par de retoques, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar, ¿no? Para que no se pueda derrumbar las piedras, lo acomodan, ¿no? El tipo changa rústicamente, pero más o menos ya muy parecido a los del Inca, ¿no? Porque tienen un perfil y los ángulos, ¿no? Que lo notamos. Así, amigos, por ejemplo, el ángulo que está formado aquí en el rincón son de un 90 grados está, ¿no? Y tiene una pendiente también, ¿no? Así es, amigos. A ver, vamos a poder ir hacia esta pirámide, ¿no? Mira, las escaleras también tiene. En mis tiempos, no, que se sentiría subir a pirámide. En mis tiempos, los chancas que tenían poder o algún cargo importante subían, ¿no? Primero vamos a recorrer, a ver, todo el segundo nivel. Ponen algún tipo de copa, algo así, pero en un orden sagrado, o sea, el sitio arqueológico. Ahí está, amigos. Podemos apreciar, no, en el piso es
un poco con caída, ¿no? Para que no se pueda mantener la humedad y así pueda derrumbarse. Ahí está, amigos. Estamos en el segundo nivel de esta pirámide. Más allá abajo también hay siembran, ¿no? Tubérculos, papa, todo eso. Así es, ahí está. Vemos, apreciamos, es una estructura de regular tamaño. Por ejemplo, por acá apreciamos que la estructura tiene un cierto ángulo para que se pueda mantener, ¿no? Si fuera de nivel verticalmente recto, con la humedad y el tiempo fácilmente se puede colapsar. En cambio, cuando es un poco de nivel angular, se mantiene, ¿no? Como si estaría pegado, algo así. Así es, amigos. Más estructuras por allá también vemos. Ya de acá unos instantes vamos a estar llegando a cada paso de este sitio arqueológico. Bueno, ya hemos dado vuelta. Nos toca ahora ingresar hacia el último nivel de este sitio. ¿Qué tal, amigos? Muy bonito. Me siento un chanco más. Así es, amigos. Yo soy de las tierras chancas, ¿no? Me disculpan, amigos, estoy solo en este complejo arqueológico. Así es. Bueno, amigos, hoy me encuentro exactamente en el último nivel de esta pirámide, ¿no? Pirámide de Curamba. Se llama un centro arqueológico de Curamba. También está muy cerca a la ciudad de Cuscará. Está a unos 20 minutos, 10 minutos, algo así yo lo calculo. Cuando he venido en carro, yo he sentido así, ¿no? Bueno, amigos, así es. Así, maravilloso el lugar de Curamba. Estamos en el último nivel de este sitio arqueológico, en las pirámides de Curamba. Pero qué impresionante, amigos. Ahí está. Vamos a observar que la estructura de esta pirámide ya es muy ancha también. Y eso con el fin de que se mantenga, ¿no? En cualquier situación, porque el tiempo, ¿no? En cada año que pasa, cada tiempo que pasa, pues varía, ¿no? Entonces, eso con el fin de soportar todas las inclemencias. Así es, amigos. Por ejemplo, por acá apreciamos, ¿no? Es un, ¿cómo lo puedo decir? Es un drenaje para que cuando el agua se empoce, se drene hacia abajo, para que no quede empozado en ese último nivel y así pueda mantenerse, ¿no? Así es, amigos. Y podemos apreciar algunas piedras ya también faltan, ¿no? Por ejemplo, por acá hay algunas piezas de las piedras que faltan. Ahí está, vamos a empezar. Este es un ángulo, por ejemplo, ¿no? De este sitio. Es, como les mencioné hace unos instantes, es ya una combinación de la cultura inca con una cultura chanca. Acá en el medio había una piedra. Esta piedra, no sé, creo que la han volteado. No sé con qué fin la han volteado, pero ahí está. No podemos tocar nada. Ya que nosotros, por ejemplo, en cada exploración que hacemos, nosotros no tocamos nada, solamente observamos. Si le palpamos también, lo podemos oír solamente con el fin de observar. Nada de estar describiendo, nada, no, amigos. Así es, ya nos estamos bajando este complejo. Muy bonito. Hasta acá es el ingreso. Se puede ingresar si tienen vehículos, pueden venir hasta por acá, ¿no? Ahí está el ingreso por esa parte. Por donde que venimos, por ahí es el ingreso con los vehículos.
Ya nos vamos a dirigir a esa parte donde están los ambientes. Estas construcciones son ya un poco más modernas, ya, ¿no? Fueron ambientes de los cargos que ocuparon más alto, ¿no? Por ejemplo, pueden ser autoridades, algo así. Por ejemplo, acá es una ventanita que observamos. Miren, amigos, no, todo hecho de piedra, pura piedra y más barro, más no, un barro más. Ahí está, podemos observar que el ambiente tiene dos salidas, ¿no? Dos puertas, todos hacia el patio, ¿no? Se encuentra por acá y después subir hacia las pirámides. Ahí está, por acá también, por ejemplo, observamos más otro ambiente más, otra construcción más, observamos. Ahí está, amigos. No está tan de gran altura tampoco. Tiene una altura de más o menos de 1,50 m, algo así, ¿no? Menos todavía, creo, 1,20 m. Acá la construcción es más baja que en el otro ambiente. En la parte de atrás también ya hay algún tipo de construcción. Son las piedras que hayan movido de acá de la construcción. Al parecer puede ser. Podemos apreciar acá. Hay más rocas, más piedras amontonadas, ¿no? Pero que han sido removidos. Amigos, por ejemplo, por acá, cuando vengan, no traigan sus basuritas, por favor. Si es que traen, pues mantener limpio. No dejen las basuras así como presentes en las imágenes. Hay cultivos de papa en la parte más baja. Uramba está formada por varias estructuras de formas cuadrangulares y rectangulares. Destaca el istmo o adoratorio. Su construcción es de forma piramidal trunca de 3 niveles, ubicado en un lugar opuesto a la gran plaza que habría sido un recinto sagrado. Alrededor de él acompaña una decena de estructuras de forma circular y rectangular, que vendría a ser utilizado como viviendas y depósito de alimentos. Debajo hay un tipo de celda o cueva. Está ubicado a 15 kilómetros del distrito de Quisuará y a 50 kilómetros de Abancay. Actualmente es utilizado como escenario del Tincuy Curamba, celebrada cada 22 de junio, que significa la visita del Inca Pachacútec. Amigos, por ejemplo, por acá podemos observar
La atrapó. Amigos, hay un gavilán, la atrapó al perdiz allá. Impresionante. ¿Dónde se ha entrado? Por acá se ha entrado. A ver, vamos a buscarlo. ¿Qué tal lo encontramos al perdiz? Pobrecito del perdiz. Ahí está ese gavilán, mira. Esa es la casa. La atrapó, amigos. No sé dónde se haya metido. Por acá voló, pero el perdiz nos ha perdido. Ahí está el gavilán, mira, amigos. Venga, ahí está, ha volado. Estuve caminando y el perdiz salió de mi pie. Voló, no empezó casi del costado de mi pie. Y el gavilán nos está persiguiendo porque piensa que otra vuelta vamos a hacer. Ahí está sus. Mira, amigos. Por acá debe estar. Ahí están sus plumas. Miren. Por acá están sus plumas. Por acá se ha escondido el perdiz. Ahí está todo su pluma, mira, amigos. Nada su todavía. Al pobre perdiz. Yo inocente estaba caminando y en eso vuela el perdiz y justo estaba atento el gavilán. Casi lo atrapa. No sé dónde se había metido. Bueno, amigos, vamos a seguir explorando este lugar maravilloso. Este sitio, estamos en el sitio arqueológico de Curamba. Ahí está volando el gavilán. Es que ha agarrado, algo lo ha agarrado. Ahí está, nos está siguiendo. Piensa que otra vuelta vamos a hacer volar al pobre perdiz. Casi lo atrapa. Así es, amigos. Y como podemos apreciar, hay más construcciones. Todas las malezas han crecido encima de ellas, ¿no? Encima de ellas están todas las malezas. Y pues, amigos, por ejemplo, por acá hay montonadas las piedras. Hay unas piedras, ¿no? Ahí está, por ejemplo, por acá esta es una construcción. Ahí está la carretera. Estamos viendo en la parte de abajo, amigos. Y este es el complejo arqueológico, ¿no? Aparte, se han situado los antiguos pobladores, ¿no? Han construido sus tierras, sus casas, ¿no? De viviendas, mejor dicho, ¿no? Con qué fin hayan construido. Les vuelvo a mencionar, como digo en otros videos también, amigos, todos los pobladores, antiguos pobladores, se han situado en diferentes partes de los pueblos. Sus tierras o sus construcciones lo hacían siempre en la parte más alta, ¿no? Eso con el fin ya, pues, para poder tener dominio a toda la zona y no ser fácilmente atacados por los enemigos, ¿no? Porque ellos constantemente luchaban, ¿no? Eran muy ambiciosos porque deben ganar más tierra, ocupar más espacios. Mis amigos, por ejemplo, por acá apreciamos, esta es una construcción, es como un tipo, de repente, un hueco, ¿no? Hacia adentro, puede seguir, ¿no? Se puede seguir más el hueco. Puede ser el hueco, no sé, algún ¿no? Así es, amigos, por acá igualito hay más construcciones. Y los historiadores también cuentan que por esa parte donde estamos viendo, ahí era el Hapajñán. Ahí vemos, por ejemplo, un caminito que se dirige, ¿no? Que conecta con otros pueblos. Ahí podemos apreciar las pirámides del complejo arqueológico de Curamba. Y por esta parte era el gran camino, amigos. Ahí está el camino que unía, ¿no? Con este pueblo, con este antiguo pueblo, mejor dicho, ¿no? Hacían grandes caminos antiguos, amigos, ¿cómo se llama? Podían poner, ponían, mejor dicho, piedras en los caminos, ¿no? Ese era un secreto, dicen, que para que no te canses. Así me decían cuando yo era niño y caminaba, ¿no? Entonces, amigos, ahí podemos apreciar el gran camino, el camino Inca o Hapajñán. Podemos apreciar acá en el letrero menciona así, ¿no?
y es así, es un gran camino, amigos. Y por acá transitaron los antiguos pobladores de esta zona, ¿no? A este complejo arqueológico, ¿no? Vuelvo a mencionar, amigos, la águila, bueno, se voló, ¿no? Estuvimos caminando y le hice volar, mejor dicho, a un perrito, estaba casi lo pisé, y esa águila, pues, ¿no? Como estaba hambriento, casi se la chapa. Entonces, hacia otro ladito se fue llevándolo, pero no la pude tapar, yo pensé que la había chapado, pero está hambrienta al parecer. Bueno, ni siquiera me tiene miedo. Ya bueno, nosotros nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba, y creo que hay algunas construcciones más, a ver qué podemos observar. Amigos, este es un gran pampón que también celebra, ¿no? Como en otros sitios, sí, ¿no? Celebran como Intihuatl, Sondor, Incahuasi, y complejos arqueológicos, pues, ¿no? Como en Cusco también en Sacayamán celebran, ¿no? Un gran fiesta, ¿no? En no sé qué fecha, ¿no? Y ahorita acá, los pobladores o los estudiantes de diferentes pueblos vienen y festejan. Creo que es en el mes de junio o algo así, junio, julio, pero en ese tiempo es. Así es, amigos, nos estamos dirigiendo hacia la parte más arriba a ver qué podemos encontrar. Y otro dato es, amigos, la lluvia me está teniendo compasión. Estamos en el tiempo de invierno y pues me está teniendo compasión la lluvia porque pensé que iba a llover, ni siquiera había traído un poncho o un plástico para taparme, ¿no? Pero sinceramente le agradezco, en esa partida está lloviendo también, pero acá donde estoy todavía aún no llueve y eso lo agradezco muchísimo, está ayudando al tiempo. Muy bonito, impresionante. Bueno, este es otro sitio, yo también de esta parte del complejo arqueológico, porque ellos también tenían sectorizados, ¿no? Así como nosotros hoy en día no tenemos nuestra plaza, el parque, el mercado, así, ¿no? Ellos también sectorizaban sus pueblos. Así es, la plaza central se encuentra por allá, más o menos por otro lado está donde que iniciamos, que son los graneros o los sitios donde se guardaban o se almacenaban los, ¿cómo se llama? Los productos, ¿no? Perecibles. Y ahí está. Pero acá tenemos también, este es dicen que eran un horno, ¿no? Pero por acá podemos encontrar, por ejemplo, son piedras que están parados de gran ¿no? tamaño, no tan regular, ¿no? De será de 3 metros o algo así. A ver, ¿qué más podemos observar? Podemos observar que hay todas estas piedras y son ya pues rústicos, ¿no? Ya observamos a ver qué más podemos observar. Encontramos, por ejemplo, por estas partes, creo que han querido tratar de buscar algo, mira, lo han escarbado. Eso lo hacen al final los llamados los huaqueros, queriendo encontrar algún tipo de tesoro, ¿no? Algún tipo, una herramienta, uno que tenga valor, ¿no? Ellos buscan y destruyendo toda la naturaleza, o sea, toda la estructura del complejo arqueológico. Pues, amigos, y pues podemos observar que son únicamente casi rústicos, ¿no? Es un sitio, dicen que era como un horno, ¿no? O sea, que como un horno de fundición de algunos metales, ¿no? Ya sea todas sus herramientas o todas sus alhajas para que lo puedan hacer, ¿no? En este sector, como es casi roca, un cerro ya hacia arriba, está subiendo, por eso no, de repente no lo han puesto en valor, ¿no? Para que puedan, como es roca, no se puede deshacerse fácilmente y sirve, ¿no? Como una fundición. Así es, creo que es por acá, al parecer ya está enterrado, pero así dicen, ¿no? De repente estaría en el medio de este lugar, ¿no?
Pues, de repente por acá las malezas le he tapado, que también es como un pequeño espacio, como una placita, yo lo veo. Algo similar, ¿no? Hay unas construcciones por acá que están ahí ya derrumbadas, ya colapsado con el tiempo. Y pues a ver, vamos a observar hacia la parte de abajo, a ver qué podemos observar. Pero vemos que allá, por ejemplo, en el fondo se encuentra un pueblo, y por allá es la pista por donde venimos nosotros, así es, amigos, y por esa parte venimos nosotros, ¿no? A este complejo arqueológico. Ay, 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 es muy impresionante, amigos, impresionante. Estamos subiendo hacia la parte más arriba de este complejo arqueológico. De repente nos sorprende, ¿no? Hay algún lugar, algún tipo de estructura que nos sorprenda. Es un caminito, y como es un camino yo estoy aprovechando, ¿no? Para poder subir a la parte más alta. Es un camino constantemente transitado. Hacia una parte del otro lado también va a ver. Y el complejo arqueológico se encuentra en esa parte. En la parte del fondo están pasteando sus ganados las personas. Y la lluvia sigue cayendo en esa parte de allá. A ver. Nos vamos, amigos, vamos. Pero ustedes no se queden pues viendo solamente el video, ¿no? Al menos, amigos, apóyame con una suscripción. Yo hago el esfuerzo para que ustedes puedan ver, ¿no? Es gratis, amigos, la suscripción, darle like y compartir. Así es, nos encontramos ya en la parte más alta de este sitio. Ahí está, amigos. Acá venían a hacer su pago a la tierra, amigos. Ahí están las flores. No se quitar. Cuando vean eso, no lo toquen, amigos. Yo les sugiero que no lo toquen mejor, ¿no? Y esta es la cruz, el famoso cruz de acá de la zona. No sé cómo se llamará este pueblito. Es un pueblo que está en la parte de abajo, ¿no? Y esa es la ruta que viene del departamento de Abancay. No sé qué diré, de la provincia de Abancay, ¿no? Así es. Estamos en la parte más alta. De acá creo que en la parte más baja ahí parece cuevas. No puedo ingresar. Es que no conozco la ruta casi, no. Y gracias, amigos. De repente, ¿qué podemos encontrar en esa parte? A ver. De repente vemos algún tipo de esto y me atrevo a venir hacia la parte baja. De repente hay una cueva grande. Ahí, amigos, he podido venir a esta parte, ¿no? Es una altura, es un cerro, ¿no? De gran altura. Y pues estamos viniendo a esta parte a ver de repente qué podemos encontrar. He venido a mi propia cuenta, pues a este lugar no es un camino específico, es una roca que podemos apreciar por acá. Por ejemplo, por acá puedo encontrar, mira, es un ocio, mira, amigos, ahí está, apreciamos, es un ocio en esa parte. De repente sean de antiguos pobladores. Y también podemos aprovechar una necesidad de algún tipo de animal salvaje, como en esta parte de también. ¿No? Así es, y me encuentro en este lugar. Así es, amigos, muy maravilloso el lugar. Estamos en tiempos de lluvia. Ahí está, y viendo en esa parte, por ejemplo, ya estamos ya culminando nuestra etapa de recorrido en este sitio arqueológico. Así es, amigos, he podido entrar a esta parte a mi propia cuenta. Que ustedes vengan, no lo hagan. Yo lo hago porque estoy acostumbrado ya a este tipo de aventuras, ¿no? Y tampoco pues midiéndome siempre, ¿no? No es que me pueda aventarme de así por así. Pues, amigos, estoy viniendo por acá. Creo que esta zona la han quemado. Lo han quemado, ¿no? Por ejemplo, por acá hay más cultivos de papa.
que lo siembran los pobladores de este lugar. No, al otro lado ya es un poco abismo, pero toda esta parte sí es pampa. Bueno amigos, ya hemos podido recorrer hacia el sitio arqueológico de Curamba. Así es amigos, este video ha llegado a su final. Entonces amigos, me voy por el camino Inca, por el Catañán. Conmigo hasta la próxima. Tu canal se llama Chao Chao.